Hablábamos hace un rato con Rossi en el pase sobre el tema Presti. El dato que yo manejo es que Presti no pasaría a retiro por orden del presidente y de Karina Milei y que asumiría hasta con el uniforme puesto. No pasaría a retiro de ninguna manera. Ahora, me comentan que la ley de personal militar dice en el punto 19.101, 19.101, debe pasar a retiro para ocupar un cargo político o electivo. Ahora, si el comandante en jefe lo decide, podría conceder. ¿Quién es el comandante en jefe? El presidente de la República, que es comandante en jefe de las tres fuerzas: aire, tierra y agua. Así dice la Constitución Nacional. Si el comandante en jefe concede una autorización, puede permanecer en actividad. Hoy hablábamos, para mí va a ir en comisión, va a estar en comisión, como se conoce, en actividad en comisión. Es una posibilidad administrativa. Llámalo como quieras. Es una posibilidad administrativa. Lo que pasa es que cada fuerza tiene su ley orgánica, digamos, en este caso hay la una ley de personal militar que es para todas las fuerzas. Correcto. Y después hay otra de fuerzas. Y después puede haber una para cada una de las fuerzas, ¿no? Lo hay. La verdad, desconozco. Sí, lo hay. Ahora, lo que pasa es que eso es más administrativo que otra cosa. Correcto. ¿No? En comisión. Exacto, es un formato. Ahora, lo cierto es que podemos llegar a tener un ministro de Defensa como nunca antes ocurrió en la República Argentina, por lo menos del 83 a esta parte. Ya contamos que Perón fue ministro de Guerra, Perón con el uniforme, y fue vicepresidente de facto de este país. ¿Por qué no Presti? Bueno, algunos dicen, no, bueno, porque después del 83 y qué sé yo. Pasaron 40 años, ¿no? Pasaron 40 años de la dictadura militar, ¿no? Estas son otras fuerzas armadas, totalmente. Es como dice Milani o como dice Julio Martínez, por ejemplo, del radicalismo, que fue ministro de Defensa. Julio Martínez fue ministro de Defensa entre el 15 y el 17, 2 años. Gobierno de Mauricio Macri. Fue el primer ministro de Defensa de Mauricio Macri. Él mismo dice, Raúl Alfonsín procuró asegurar el control civil sobre las Fuerzas Armadas porque era una condición imprescindible para consolidar la democracia. Claro, en ese momento, en el 83, las Fuerzas Armadas tenían una cultura institucional por la cual se consideraban árbitros de la política. Claro, en ese momento. Y reserva moral de la nación, interviniendo cuando evaluaban que el orden estaba en peligro. Después dice, ya transcurridos más de 40 años de democracia, y gracias a Raúl Alfonsín, tenemos Fuerzas Armadas de la democracia, subordinadas a la Constitución y al control civil del presidente de la nación, es decir, subordinadas a la voluntad popular. No advierto mayores dificultades en la designación de un militar como ministro de Defensa, ni que esto ponga en riesgo de manera alguna la democracia. Totalmente de acuerdo. El propio Milani, amado por las madres de Plaza de Mayo, amado por Estela de Carlotto y compañía, dice exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Vamos a la pausa? Bueno, muy bien. Me cuentan que ya hay foros militares que están pidiendo, por favor, le están pidiendo por favor a Presti que pase a retiro por el bien de las Fuerzas Armadas. Esto ha causado la designación por parte del presidente de Presti como ministro de Defensa y un posible Presti no pasando a retiro por decisión de Karina Milei y que asuma aún con el uniforme, está creando una situación de convulsión dentro de las Fuerzas Armadas muy, muy impresionante. Yo tengo confirmado, hasta ahora no pasa a retiro, no pasaría Presti a retiro, contrariando, algunos dicen, contrariando la ley 19.101. El artículo 5, aparentemente, de esa ley, en el inciso 9, prohíbe taxativamente que el jefe del ejército o cualquier personal militar asuma como ministro sin haberse retirado. En las Fuerzas Armadas eso se llama disponibilidad.
Lo grave, me cuentan a mí, que es que estando en actividad, el tema, ¿sabe por dónde pasa? Supongamos que en actividad está así, de uniforme, no se retira, no pide el pase a retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a firmar decretos. No solamente los de defensa, sino también puede firmar otros decretos, junto con otros ministros. De cualquier tipo de área, obviamente del gobierno. Las estaría haciendo como un hombre activo en una institución militar. A mí me dicen, por ejemplo, me dan el ejemplo, es como si un ministro de salud siguiera estando en la nómina de Galeno. Claro. La metáfora, ¿no? Vale. Y además no podría cobrar como personal militar y además como ministro. No puedes cobrar 2 sueldos. Como general y como ministro. Lo prolijo sería, porque uno tiene que imperar el criterio en estas cosas, más allá de algunos deseos. Lo prolijo sería que pase a retiro, que pida el retiro, entra en disponibilidad, es teniente general retirado, pasa a ser ministro y después cobra uno solo de los salarios. Sí. Lo cobra ministro y teniente general. Hubo un caso, creo que de Pasqualini, el general Pasqualini. El segundo de Petri. Claro. Pero era retirado. Viceministro. Claro, pero se retiró. Claro. Usaba el cargo de licenciado. Correcto. Usaba Exactamente. El cargo. Ahora, si el presidente lo dispone, todo se arreglaría mediante un DNU. Mira, tengo en línea a Julio Martínez, que fuera ministro de Defensa con Mauricio Macri entre el 15 y el 17. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a usted y a la audiencia. Qué gusto, cordobés. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Riojano. Riojano, es cierto, riojano. Mil disculpas. ¿Cómo ve este tema de Presti siendo ministro de Defensa? Un hombre, un militar. Bueno, a más de 40 años de democracia, consolidada la democracia, en todo lo que se planteó e hizo Raúl Alfonsín en su asunción. Cuando asumió Raúl Alfonsín, tenía como objetivo poner a las Fuerzas Armadas bajo la órbita o en mandos civiles. Y eso lo ha logrado con 3 leyes fundamentales: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior. También con el juicio a las juntas, también subordinándolas a la justicia civil. Bueno, fueron muchos los pasos que se fueron dando en ese sentido. Y en la formación de Fuerzas Armadas de la democracia y Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y a la voluntad popular. Eso lo logró también. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que no tienen las formaciones de otro momento, las formaciones de esas Fuerzas Armadas que daban golpes de Estado, que era en otro tipo de formación totalmente distinta. Hoy esos fantasmas han sido dilucidados y por eso en estos tiempos yo no tengo problema que asuma, en este caso Presti, al Ministerio de Defensa. No veo dificultades, veo otros problemas en la defensa, pero no lo veo como un problema o una dificultad. Tenemos 3 razones que consolidan el comando civil de las Fuerzas Armadas. Una es que las 3 leyes que acabo de nombrar, otra que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un civil, que claro, es el presidente. Y la otra, que es la que usted ponía en discusión, que es que él tiene necesariamente, yo entiendo que tiene que pedir el retiro para asumir esta función. ¿Puede fundamentarlo? ¿Es así? ¿Por qué debería pedir el retiro según su saber y entender? Porque las leyes son muy claras, dicen que no pueden cumplir otra función distinta a la que ellos están por Constitución y por leyes las Fuerzas Armadas. Hay excepciones que pueden cumplirlas
con autorizaciones superiores, pero eso me parece que no cabería en esto. ¿Podría el Yo creo presidente, con un DNU, decirle que no se retire? Podría, Mantenerlo pero en me el parece cargo. algo desprolijo y algo que no se debería hacer. Mire, yo le cuento algo. Tuve dos experiencias en mi vida. Una fue cuando asumí de ministro de Defensa. Encontré una irregularidad muy importante con Bernie. ¿Recuerdan a Bernie? Sí. Que fue senador, que fue secretario de Seguridad, que tuvo un montón de cargos políticos y estaba en actividad en el ejército, estaba activo en el ejército. No sabía. Lo cual era una irregularidad y lo pasamos a retiro. Es más, pretendía asumir, quería ascender a coronel y bueno, pero, esa es una cuestión que estaba irregular ahí en la Fuerza Armada. Otra experiencia que yo tuve en mi pueblo, en Chilecito, un militar de la Fuerza Aérea fue candidato por nuestra fuerza, por un frente que habíamos armado y resulta que perdió las elecciones, pero él era de la Fuerza Aérea y pidió el retiro. Él había pedido licencia y la Fuerza le dijo que no, que para ser candidato tenía que retirarse. Y bueno, se retiró. Y después cuando yo me entero de esa situación, ya era tarde para parar todo y bueno, le pregunté cómo hacía eso. Bueno, él estaba convencido. Cuénteme una cosa, ganaba, pero... Julio, ¿la ley de defensa dice algo en contrario de que un militar pueda asumir el Ministerio de Defensa? ¿O la ley de seguridad dice algo, sí o no? No dice específicamente del Ministerio de Defensa. Okay. Dice de otras funciones. Cumplir otras funciones ajenas a la que ha sido o a las que tiene la fuerza. Y esta sería otra función, una función política, como usted explicaba recién, que va a firmar decretos que tienen que ver con otras cosas, que no solo con defensa. Para usted entonces lo prolijo sería que pida retiro y usted no ve ningún problema en que un ex militar retirado asuma, esto sería inédito del 83 a esta parte, asuma el Ministerio de Defensa. Ningún problema. Como Milani, usted coincide con Milani. Si esto ocurría hace 30, 40 años, yo seguramente hubiera sido un ferviente opositor a eso. Claro. Porque la democracia no estaba consolidada, porque todavía lo teníamos a Rico, a Seineldín y a un montón como ellos ahí. Y estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con esas Fuerzas Armadas. Nada. No tienen nada que ver. No Mire, ¿cómo será que no tienen nada que ver? El teniente general Presti nació en el 66. Cuando se produjo la dictadura del 76 tenía 10 años. 10 años. Y cuando volvió la democracia en el 83 tenía 17 años. Claro. O sea que él y todas las Fuerzas Armadas o eran jóvenes, adolescentes, o no habían nacido muchos de ellos. Totalmente. Entonces no tienen nada que ver. Pero sobre todo tienen otra formación. Y eso es lo más importante. Que tienen una formación que no tiene nada que ver con la que tenían en otros momentos. ¿Qué concepto tiene? Tampoco yo me prendo en juzgar por portación de apellido. Claro. Lo que puede haber hecho o no el padre no lo afecta a él. Yo creo que juzgar por portación de apellido, eso lo hacían los nazis. Y también lo hizo el kirchnerismo. Totalmente. Nilda Garré ha privado la posibilidad de ascender a muchos militares ejemplares con foja de servicio intachable y les ha prohibido el ascenso por ser hijos de, nietos de, o primo de, o hermano de. Y eso me parece que es una salvajada, una barbaridad que no corresponde en estos tiempos. Cada uno es responsable por sus actos. Totalmente. Y yo creo que si él ha llegado al cargo de mayor jerarquía es porque ha tenido una foja de servicio intachable. Totalmente. Y porque pasan muchos filtros, inclusive el Congreso. ¿Cómo? Inclusive el Congreso. El Congreso, el Ministerio pasan por todos lados y
y ha pasado muchos ascensos, quiere decir que es de los mejores, ahí llegan los mejores. Por eso me daba mucha bronca cuando el kirchnerismo metía la mano en los ascensos, inclusive en el gobierno de Alberto Fernández, y hacía barbaridades y atrocidades con eso. Le agradezco mucho, Julio. Me encantó Muchas verlo. gracias. Riojano. Me confundí con Aguad, que era cordobés. Me confundí con él. Los dos radicales. Que fue su sucesor, ¿no? Y los dos radicales. Los dos radicales, obviamente. Gracias, un gran abrazo. Gracias. Gracias. Yo insisto con esto, nos fumamos a Jauna Arena 3 veces como ministro de Defensa. Nos fumamos a la terrorista Nilda Garré, que detestaba todo lo que se movía con un uniforme, lo detestaba, inclusive el botones del alvear. Nos bancamos a Frederick, que como ministra de Seguridad fue a despedir la zarpada de la fragata Libertad, dicen algunos en pedo, de oda, dice que no sabía ni dónde estaba. Nos tuvimos que bancar 2 veces al inútil de Rossi como ministro de Seguridad. Le desaparecían los fusiles FAL, las balas, un misil le desapareció. Nos tuvimos que bancar al terrorista Tayana como ministro de Defensa y no nos vamos a poder bancar a un teniente general de apellido Presti, que usted acaba de escuchar, al exministro de Defensa. Intachable, un tipo intachable. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, muy bien. Marcelo Padovani.